El cielo gris de noviembre cubría el cementerio como una manta pesada y opresiva. Entre las hileras de tumbas de mármol, un hombre de 40 años permanecía arrodillado frente a una sepultura reciente, sus manos temblando mientras acomodaba un ramo de azucenas blancas sobre la lápida. Ricardo Valverde, uno de los empresarios más acaudalados del país, vestía un traje impecable que contrastaba brutalmente con la devastación visible en su rostro demacrado. Había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras pasaba los dedos con ternura sobre la fotografía grabada en porcelana. La imagen mostraba a una mujer hermosa de sonrisa radiante, congelada para siempre en un momento de felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro mundo completamente diferente del actual. «Valentina», susurró Ricardo con voz quebrada por la emoción, «si pudiera cambiar todo para traerte de vuelta a mi lado. Mi empresa, mi fortuna, mi propia existencia, lo haría sin pensarlo 2 veces, sin dudarlo ni un segundo». El viento frío de la tarde arrastraba sus palabras hacia la nada, dispersándolas entre las tumbas silenciosas. Ricardo cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso aplastante de la soledad más absoluta. Llevaba 3 meses visitando ese lugar cada semana y el dolor no disminuía. Fue entonces cuando una voz infantil, débil pero extrañamente firme y segura, cortó el silencio como un cuchillo afilado. «Tu esposa está viva, señor». Ricardo abrió los ojos abruptamente y se giró. Frente a él había una niña de aproximadamente 8 años. La niña era tan delgada que parecía flotar dentro de sus ropas sucias y rasgadas. Su cabello enmarañado cubría parte de su rostro pálido y demacrado, pero sus ojos oscuros y penetrantes se fijaban en la fotografía de la lápida con una intensidad que resultaba perturbadora en alguien tan joven. La criatura miraba la imagen como si reconociera a alguien familiar. Luego giró su rostro hacia Ricardo y repitió con mayor firmeza, esta vez señalando directamente la fotografía de porcelana. «Ella no está muerta. Yo la he visto. Cómprame algo de comer y te llevaré a donde está ella. Te lo juro por Dios que es verdad lo que te estoy diciendo». Su voz tenía esa mezcla extraña de inocencia infantil y sabiduría prematura que solo tienen los niños que han sobrevivido demasiado. Si esta historia te está atrapando, comenta aquí abajo con el nombre de tu ciudad. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para recibir más historias emocionantes como esta. Y dinos también, ¿qué hora es ahora mismo en tu ciudad? Queremos saber en qué horario prefieren ver nuestros videos. Tu participación nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Ricardo quedó completamente paralizado por un instante interminable, procesando las palabras absurdas que acababa de escuchar de boca de esa niña desconocida. Su primera reacción fue de indignación profunda. ¿Qué clase de criatura haría una broma tan cruel en un cementerio frente a la tumba de alguien recién fallecido? Pero cuando observó mejor a la pequeña, notó que no había expresión de burla en su rostro sucio. Había hambre, sí, y desesperación evidente, pero también había algo más profundo, una certeza inquebrantable que hizo que el corazón de Ricardo se apretara dolorosamente. «¿Qué has dicho?», preguntó con voz más áspera de lo que pretendía. La niña no se intimidó en absoluto. Encogió sus hombros frágiles y repitió con la misma convicción, «Yo la veo casi todos los días. Ella vende empanadas en un puesto cerca de la terminal de autobuses. Es idéntica a esa foto». Ricardo sintió una oleada de emociones conflictivas recorriendo su cuerpo. Rabia, esperanza irracional, confusión absoluta y algo parecido al terror. «Mi esposa murió hace exactamente 3 meses», dijo firmemente, como si necesitara convencerse a sí mismo de esa horrible realidad.
Yo estuve allí sosteniendo su mano cuando dejó de respirar. Vi cómo su vida se apagaba frente a mis ojos. La enterré en este mismo lugar que estás viendo. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. La niña volvió a encogerse de hombros, manteniendo sus ojos fijos en los de él sin pestañear. Entonces tiene una hermana gemela o algo parecido. Pero yo juro que es ella o alguien exactamente igual. Misma cara, misma voz cuando habla con los clientes. Solo que se ve más vieja, más cansada, con arrugas y manchas en las manos de tanto trabajar. Ricardo debería haberse levantado y marchado de inmediato de ese lugar. Debería haber ignorado completamente las palabras delirantes de una niña callejera claramente hambrienta y desesperada por conseguir dinero. Pero algo en la convicción de aquella voz infantil lo mantenía clavado en ese sitio, como si sus piernas hubieran echado raíces en el suelo húmedo del cementerio. Había algo auténtico en la forma en que la niña miraba la fotografía de Valentina. Un reconocimiento genuino que no podía ser inventado. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Ricardo, intentando mantener su voz neutral y controlada. La niña finalmente desvió su mirada de la lápida y clavó sus ojos directamente en los de él con una madurez impropia de su edad. «Porque usted quiere creerme, señor. Lo vi cuando llegó aquí. Vi cómo mira esa foto como si fuera lo único que le queda en el mundo. Si me equivoco», continuó la niña con una lógica brutal y simple, «usted solo habrá perdido el dinero de una comida. Pero, ¿y si tengo razón? ¿Y si de verdad existe alguien idéntico a su esposa viviendo a pocas calles de aquí? ¿No vale la pena comprobarlo?» Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral de arriba a abajo. La lógica cruel de la criatura era completamente irrefutable e imposible de ignorar. Sacó su billetera del bolsillo interno de su saco elegante, extrajo un billete de 50 pesos y lo extendió hacia la pequeña con mano temblorosa. «¿Dónde exactamente está ese puesto del que hablas?», preguntó con voz tensa. La niña arrebató el dinero con una velocidad sorprendente, como si temiera que él cambiara de opinión en cualquier momento. Sus dedos sucios se cerraron alrededor del billete con fuerza desesperada. «Terminal vieja de autobuses, lado occidental», respondió la niña rápidamente, guardando el dinero en algún bolsillo oculto de su ropa destrozada. «El puesto es verde con rayas amarillas. Tiene un letrero que dice «Delicias de Doña Carmen». Ella trabaja allí todos los días sin falta, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Incluso los domingos y días festivos». Con esas palabras precisas, la niña se dio la vuelta para marcharse rápidamente, pero Ricardo la detuvo con suavidad, sujetándola por el hombro delgado. La pequeña se tensó bajo su toque, claramente no acostumbrada al contacto físico con adultos. «Espera un momento. ¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo con mayor gentileza. La niña dudó por varios segundos, como si no estuviera acostumbrada a que la trataran como persona, como si su nombre fuera algo que nadie le había preguntado en mucho tiempo. «Sofía», murmuró finalmente la pequeña, con voz apenas audible, bajando la mirada al suelo. «¿Y dónde vives, Sofía? ¿Tienes familia que cuide de ti?». La pregunta de Ricardo estaba cargada de preocupación genuina. La niña señaló vagamente hacia algún punto más allá de los muros del cementerio, hacia los barrios pobres que rodeaban esa zona. Por ahí cerca, en un lugar donde nadie mira a nadie, donde todos tienen sus propios problemas y no les importa una niña más en la calle. Su respuesta era desgarradoramente madura para su edad. Antes de que Ricardo pudiera hacer más preguntas o intentar ayudarla de alguna manera, Sofía se soltó de su agarre con un movimiento rápido y salió corriendo entre las tumbas, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido, como un fantasma o una aparición que Ricardo comenzaba a pensar que tal vez había imaginado en su dolor.
Ricardo se quedó solo nuevamente frente a la tumba de Valentina, mirando la lápida mientras su mente daba vueltas en círculos interminables de pensamientos contradictorios. Era completamente imposible lo que esa niña sugería. Valentina no tenía hermanos. Él conocía perfectamente su historia familiar porque habían hablado de ello muchas veces. Ella había sido hija única de una pareja de clase media que la había criado con todo el amor y todas las comodidades posibles. Pero entonces Ricardo recordó una conversación lejana, hacía años, cuando Valentina mencionó casualmente que había sido adoptada cuando tenía apenas 2 meses de vida. Ella nunca había demostrado ningún interés en buscar a su familia biológica, diciendo siempre que sus padres adoptivos eran su única y verdadera familia. Ricardo nunca había dado mayor importancia a ese detalle aparentemente insignificante. Ahora, parado frente a la lápida, sintió una urgencia inexplicable apoderándose de su pecho y de su mente. Necesitaba saber la verdad, aunque solo fuera para demostrar que aquella niña estaba equivocada o mintiendo por dinero. 2 días después de ese encuentro extraño, Ricardo estacionaba su BMW negro en una calle deteriorada cerca de la antigua terminal de autobuses de la ciudad. El contraste entre su automóvil de lujo y el ambiente circundante no podía ser más marcado y obvio. Edificios con pintura descascarada, basura acumulada en las aceras agrietadas, personas con rostros marcados por años de lucha diaria por la simple supervivencia. Ricardo se sintió como un intruso mientras caminaba por esas calles desconocidas, su traje de marca atrayendo miradas desconfiadas y algunos comentarios en voz baja. El olor a comida frita se mezclaba con otros olores menos agradables. Fue entonces cuando finalmente vio el puesto, verde con rayas amarillas, exactamente como Sofía había descrito con precisión, con un letrero pintado a mano que decía «Delicias de Doña Carmen». Y detrás del mostrador improvisado, preparando empanadas en una freidora antigua y abollada, había una mujer que hizo que el corazón de Ricardo literalmente dejara de latir por varios segundos. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El choque fue tan intenso y visceral que tuvo que apoyarse contra una pared cercana para no caer al suelo. Sus piernas se convirtieron en gelatina y su visión se nubló momentáneamente. La semejanza con Valentina era perturbadora, imposible, completamente surreal y aterradora. El mismo formato del rostro ovalado, los mismos ojos castaños almendrados, la misma nariz delicada y recta, la misma curva suave de los labios. Pero había diferencias también, diferencias que Ricardo notó incluso en su estado de shock. Esta mujer era visiblemente mayor, con líneas de expresión profundamente marcadas alrededor de sus ojos y boca, con cabello salpicado de canas mal atado en un moño descuidado, con manos callosas y manchadas por años de trabajo físico duro. Y era más baja, se dio cuenta Ricardo con su mente analítica tratando de funcionar a través del shock emocional. Tal vez unos 10 centímetros más baja que Valentina, con una constitución ligeramente diferente, más robusta. No eran gemelas idénticas en el sentido estricto, pero la semejanza era absolutamente innegable, casi sobrenatural, imposible de ignorar o de atribuir a simple coincidencia. Ricardo se acercó al puesto con piernas que apenas le respondían, sintiendo como si estuviera caminando dentro de un sueño extraño, o quizás una pesadilla de la que pronto despertaría. La mujer levantó sus ojos cuando él llegó frente al mostrador, y su rostro profesional, aunque cansado, se iluminó con una sonrisa cortés de comerciante, acostumbrada a tratar con clientes de todo tipo. «Buenas tardes, señor. ¿Qué va a ordenar hoy?» Su voz hizo que Ricardo sintiera que le clavaban un puñal en el corazón. Dios santo, incluso la voz tenía el mismo timbre suave y melodioso de Valentina.
Ricardo abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió de su garganta cerrada. Se quedó allí parado como un idiota, mirándola fijamente con una expresión que probablemente parecía completamente demente para cualquier observador. La mujer frunció el ceño con evidente preocupación al ver su reacción extraña. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita agua o algo? Parece que va a desmayarse, preguntó con genuina preocupación en su voz. Ricardo finalmente logró encontrar su voz, aunque sonó ronca y extraña incluso para sus propios oídos. ¿Cómo te llamas? La pregunta salió abruptamente, casi con rudeza, sin ningún preámbulo o explicación, pero él no pudo formularla de otra manera. La mujer pareció sorprendida por la pregunta tan personal e inusual de un completo desconocido, pero respondió educadamente como era su costumbre. Carmen, Carmen Torres. ¿Y usted, señor? Su tono era cauteloso ahora, ligeramente defensivo ante este extraño que la miraba de forma tan intensa. Ricardo sintió una punzada de decepción atravesando su pecho. El apellido era diferente del de Valentina. Su esposa había nacido como Valentina Silva. Ese era el apellido de sus padres biológicos, según los documentos de adopción que él había encontrado guardados en el escritorio de ella después de su muerte. Ricardo Valverde respondió automáticamente, todavía procesando toda la información visual y emocional que lo abrumaba. Carmen, sé que esto va a sonar extremadamente extraño y probablemente te asuste, pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Tú fuiste adoptada cuando eras bebé? El rostro de Carmen se cerró instantáneamente como una puerta de acero. Sus ojos se llenaron de desconfianza y algo parecido al miedo. Dio un paso atrás detrás de su mostrador, poniendo distancia física entre ellos. ¿Por qué quiere saber eso? ¿Quién es usted realmente? ¿Qué quiere de mí? Su voz había perdido toda cordialidad anterior y ahora sonaba tensa, alerta, preparada para huir o defenderse si fuera necesario. Ricardo se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error grave de aproximación. Estaba asustándola, pareciendo algún tipo de lunático o estafador con intenciones dudosas. Necesitaba cambiar completamente su enfoque o la perdería para siempre. Perdóname. Mira, esto va a sonar completamente demente y no te culparía si piensas que estoy loco, pero necesito mostrarte algo. Por favor, solo dame un minuto de tu tiempo. Sacó su teléfono móvil del bolsillo con manos temblorosas y buscó entre sus fotografías una imagen de Valentina. Eligió una de las últimas que habían tomado juntos en un fin de semana en la playa 6 meses antes del diagnóstico fatal. Valentina estaba radiante en aquella foto, sonriendo a la cámara con el mar turquesa de fondo, su cabello largo ondeando con el viento marino, la felicidad brillando en sus ojos sin saber lo que el destino le deparaba tan pronto. Ricardo giró el teléfono hacia Carmen con mano temblorosa. «Esta mujer de la foto, ¿la conoces? ¿La has visto alguna vez en tu vida?» Carmen tomó el teléfono con manos dudosas y miró la pantalla. Ricardo observó cada microexpresión que cruzaba su rostro como si su vida dependiera de ello. La confusión inicial, seguida de un shock profundo, luego algo que parecía reconocimiento mezclado con completa incredulidad. Sus ojos se agrandaron y su respiración se aceleró visiblemente. Su mano libre se llevó a la boca en un gesto de sorpresa absoluta. «¿Quién es ella?», preguntó Carmen con voz trémula, sus ojos todavía fijos en la imagen brillante de la pantalla. Ella se parece a mí. ¿Cómo es esto posible? ¿Es algún tipo de truco con computadora? ¿Es real esta foto?» Su confusión era absolutamente genuina, imposible de fingir. No había manera de que esto fuera una actuación o un engaño elaborado. Ricardo
Sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que respirar profundamente varias veces antes de poder hablar sin que su voz se quebrara completamente. Ella era mi esposa, mi compañera de vida. Su nombre era Valentina Silva. Murió hace 3 meses de cáncer después de luchar durante 1 año entero contra esa maldita enfermedad. Las palabras salieron pesadas, cargadas con el peso de un dolor que todavía estaba fresco y sangrante. Ella fue adoptada cuando tenía apenas 2 meses de edad. Nunca conoció a su familia biológica. Y acabo de descubrir por accidente que posiblemente ella tuviera una hermana de la que nunca supo nada. Carmen dejó caer el teléfono sobre el mostrador como si el dispositivo estuviera quemando sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, brotando como manantiales y rodando por sus mejillas sucias de harina y aceite. «Yo tenía una hermana», susurró con voz quebrada por la emoción contenida durante décadas. «Mi madre me lo contó justo antes de morir hace 5 años», continuó Carmen entre sollozos que no podía controlar. «Ella me dijo que tuvo 2 niñas gemelas, pero que solo pudo quedarse con una de nosotras. Era viuda, completamente sola en el mundo. Trabajaba como empleada doméstica, ganando una miseria que apenas alcanzaba para ella misma. No tenía ninguna forma de criar a 2 bebés sin que ambas murieran de hambre o enfermedad. Así que tuvo que elegir. Tuvo que tomar la decisión más horrible que cualquier madre puede enfrentar. Eligió a una y entregó a la otra en adopción». La voz de Carmen falló completamente y cubrió su rostro con ambas manos, sollozando abiertamente sin importarle quién la viera. Los clientes que pasaban miraban la escena con curiosidad, pero seguían su camino, acostumbrados a no meterse en problemas ajenos en ese barrio donde cada quien cargaba sus propias tragedias. Ricardo sintió lágrimas brotando en sus propios ojos, nublando su visión. Todo estaba encajando de una manera simultáneamente devastadora y hermosa, como piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente encontraban su lugar después de décadas dispersas. «¿Ella te eligió a ti?», preguntó gentilmente, aunque ya conocía la respuesta por la forma en que Carmen hablaba. Carmen negó con la cabeza, todavía con el rostro cubierto, su cuerpo temblando con la fuerza de décadas de dolor reprimido finalmente liberándose. Ella dijo que eligió al bebé más débil, más enfermizo. Yo era fuerte y saludable según me contó. Valentina. ¿Dijiste que se llamaba Valentina? ¡Qué nombre tan hermoso! Ella era más frágil, más pequeña, con problemas respiratorios. Mi madre pensó que yo tendría más posibilidades de sobrevivir sola en la pobreza. Entonces me quedó conmigo y entregó a Valentina en adopción a una familia que podía darle cuidados médicos, comida suficiente, educación, todo lo que mi madre no podía proporcionarnos a las 2. En ese momento devastador, Ricardo comprendió la tragedia completa de aquella historia enterrada durante décadas. Una madre desesperada y sola, haciendo la elección más imposible que cualquier ser humano puede hacer. Elegir entre 2 hijos, sabiendo que la decisión perseguiría su conciencia cada día de su vida. Y esa madre había elegido basándose en el amor más puro, tratando de dar a ambas niñas las mejores posibilidades de sobrevivir y tener una vida, aunque eso significara literalmente arrancar su propio corazón por la mitad. ¿Tu madre todavía está viva?, preguntó Ricardo suavemente, aunque por la forma en que Carmen había hablado en pasado ya intuía la respuesta dolorosa. Carmen negó con la cabeza lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de sus manos callosas y manchadas de trabajo. Murió hace 5 años de cirrosis hepática. Su cuerpo simplemente se rindió después de toda una vida de trabajo agotador, limpiando casas ajenas para mantenerme a mí viva y en la escuela.
Ella trabajó como empleada doméstica toda su vida, fregando pisos y limpiando baños de los ricos para que yo pudiera comer y estudiar. Continuó Carmen con una mezcla de orgullo y tristeza profunda en su voz temblorosa. Nunca se volvió a casar ni tuvo otros hijos. Decía que ya había fallado como madre una vez al tener que entregar a una hija, que no merecía intentarlo de nuevo. Solo me tuvo a mí y dedicó cada segundo de su existencia a asegurarse de que yo sobreviviera. Había tanto amor como culpa en esas palabras, tanto agradecimiento como dolor. Ella intentó encontrar a Valentina muchas veces a lo largo de los años. Fue a todas las oficinas del gobierno que pudo, contrató a un investigador privado barato que le robó su dinero sin encontrar nada, pero la adopción había sido cerrada completamente. No había registros accesibles ni forma legal de rastrearla. Murió sin nunca saber qué pasó con la hija que entregó aquel día terrible, sin saber si había hecho lo correcto o si ambas podríamos haber sobrevivido juntas de alguna manera. Ricardo sintió un dolor profundo atravesando su pecho como una lanza. Valentina nunca supo que tenía una hermana que la buscaba desesperadamente. Nunca supo que había una madre biológica que había pasado décadas enteras cargando con la culpa y la tristeza de aquella decisión imposible tomada por amor y desesperación. Su esposa había muerto sin conocer esta parte fundamental de su historia, sin saber que no fue abandonada por desamor, sino entregada por el amor más grande. ¿Puedo ver más fotografías de ella? ¿De Valentina?, preguntó Carmen con voz pequeña y vulnerable, como una niña asustada pidiendo permiso. Por favor, necesito ver más de mi hermana. Necesito conocer, aunque sea un poco, de la vida que ella tuvo. Necesito saber que al menos una de nosotras fue feliz. Ricardo asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta, y pasó los siguientes 30 minutos mostrándole foto tras foto de Valentina allí mismo, en el puesto de empanadas, mientras el mundo seguía girando indiferente a su alrededor y los clientes iban y venían. La niña que sabía lo imposible. Bloque 2. Ricardo le contó toda la vida de Valentina a Carmen con voz emocionada. Cómo había crecido profundamente amada por sus padres adoptivos en un hogar lleno de cariño y estabilidad. Cómo había estudiado diseño gráfico en la universidad con excelentes calificaciones. Cómo había trabajado en una prestigiosa agencia de publicidad antes de conocerlo a él en un evento corporativo donde sus miradas se cruzaron por primera vez. Cómo se habían enamorado casi instantáneamente con esa conexión inexplicable que algunas almas tienen. Cómo se casaron 2 años después en una ceremonia hermosa, rodeados de amigos y familia. Cómo vivieron 6 años de felicidad intensa y completa antes de que llegara el diagnóstico devastador que cambiaría todo para siempre. Carmen escuchaba cada palabra como si fueran tesoros preciosos, absorbiendo cada detalle de la vida de una hermana que nunca conoció. Sus ojos brillaban con lágrimas constantes, pero también con algo parecido a la alegría mezclada con tristeza profunda e inevitable. «Me alegra tanto», dijo Carmen finalmente cuando Ricardo terminó de hablar, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer por sus mejillas arrugadas. «Me alegra profundamente que ella haya tenido una vida buena y plena, que fue amada por tanta gente, que no tuvo que pasar hambre ni frío, ni las humillaciones que yo pasé durante mi infancia y juventud, que pudo estudiar y trabajar en algo que le gustaba, que encontró el amor verdadero contigo». Había sinceridad genuina en sus palabras, sin ni un ápice de resentimiento o envidia, solo amor puro y desinteresado por una hermana que el destino le había arrebatado antes siquiera de que pudieran conocerse. Era el tipo de generosidad de espíritu que solo las personas verdaderamente buenas poseen, aquellas que han sufrido pero no se han vuelto amargas. ¿Y tú qué?
Preguntó Ricardo con genuino interés. ¿Qué pasó con tu vida, Carmen? Cuéntame tu historia también. Carmen miró a su alrededor con expresión melancólica. El puesto modesto y desgastado, la calle sucia y ruidosa, la vida dura que su existencia entera representaba como un monumento al esfuerzo y la supervivencia. Crecí en cuartos alquilados y barrios pobres, siempre mudándonos cuando no podíamos pagar la renta. Mi madre hacía lo mejor que podía con lo poco que tenía, pero nunca fue suficiente para vivir con dignidad. Comencé a trabajar a los 10 años, ayudándola a limpiar las casas donde ella trabajaba durante el día. Iba a la escuela cuando había tiempo y dinero para los útiles, pero tuve que abandonar en 7º grado para trabajar tiempo completo cuando mi madre se enfermó. Me casé a los 18 años con un hombre que resultó ser violento y alcohólico, que me golpeaba cada vez que bebía demasiado, que era casi todas las noches. Logré salir de ese matrimonio infernal después de 3 años de abuso constante, pero no sin antes quedar sin nada material ni emocional. Monté este puesto con dinero prestado hace 15 años. Continuó Carmen señalando su pequeño negocio con un gesto que mezclaba orgullo y resignación. Trabajé como poseída para pagar ese préstamo, 15 horas diarias, los 7 días de la semana, durante 3 años completos, hasta liquidar la deuda. Y es así como sobrevivo desde entonces, vendiendo empanadas y jugos, levantándome a las 5 de la mañana para preparar todo, llegando a casa pasadas las 10 de la noche. No tengo hijos porque nunca volví a confiar lo suficiente en un hombre para intentarlo de nuevo. Y además, nunca tuve el dinero ni el tiempo para criar a un niño como se merece. Dio una sonrisa triste y cansada que partió el corazón de Ricardo. No fue la vida que mi madre soñó para mí cuando tomó aquella decisión terrible, pero estoy viva y eso cuenta. Estoy sobreviviendo por mi cuenta y eso tiene valor. Y a veces, eso simplemente tiene que ser suficiente para seguir adelante día tras día. Ricardo sintió algo quebrándose profundamente dentro de su pecho, una grieta abriéndose en su corazón ya herido. Aquí frente a él estaba una mujer que podría haber sido Valentina en circunstancias diferentes, con la misma esencia fundamental, la misma fuerza interior inquebrantable, la misma capacidad de resistencia y dignidad, pero moldeada por una vida completamente opuesta y brutal. Durante las semanas siguientes a ese encuentro extraordinario, Ricardo se sumergió en una investigación obsesiva para confirmar definitivamente el parentesco entre Valentina y Carmen. Contrató a los mejores investigadores privados del país. Recolectó muestras de ADN con el consentimiento entusiasta de Carmen. Investigó registros antiguos de hospitales y orfanatos que habían sido archivados hacía décadas. Buscó cualquier documento que pudiera existir. La confirmación científica llegó exactamente un mes después. Carmen y Valentina eran hermanas biológicas no gemelas idénticas, sino mellizas, hijas de Luciana Silva, quien había muerto a los 62 años de cirrosis hepática después de que su cuerpo fuera destruido por décadas interminables de trabajo físico agotador y dolor emocional que nunca la había abandonado ni un solo día. Los investigadores encontraron incluso el diario personal de Luciana, guardado cuidadosamente en una caja de zapatos vieja en la casa de una sola habitación, donde Carmen todavía vivía en condiciones precarias. Ricardo leyó aquel diario completo durante una noche entera y lloró más de lo que había llorado desde la muerte misma de Valentina. Las páginas amarillentas y frágiles contenían la angustia desgarradora de una madre. 14 de marzo de 1984. Hoy entregué a mi Valentina a una pareja bien vestida que promete darle todo lo que yo no puedo proporcionarle. La trabajadora social dice que es lo mejor, que es lo correcto,
Pero ¿cómo puede ser correcto arrancar literalmente la mitad de mi corazón? Carmen está durmiendo en mis brazos ahora mismo, tan inocente, sin saber que tenía una hermana hace apenas unas horas. ¿Cómo voy a explicarle esto cuando crezca y haga preguntas? ¿Cómo le digo que elegí a una sobre la otra como si fueran objetos y no personas? Dios mío, perdóname por favor, pero hice lo que pensé que era correcto en ese momento desesperado. Valentina era tan frágil, tan pequeña y enferma, necesitaba médicos y medicinas que yo jamás podría pagar con mi salario miserable. Las entradas del diario continuaban año tras año, documentando los intentos frustrados de Luciana por encontrar cualquier información sobre Valentina. Su alegría al ver a Carmen creciendo fuerte y sana a pesar de todas las dificultades económicas. Su culpa permanente e implacable. 12 de junio de 1995. Carmen cumplió 11 años hoy. Le hice un pastel pequeño con lo poco que teníamos en la despensa. Se puso tan feliz que mi corazón casi explotó de amor y de dolor simultáneamente. Pero mientras ella soplaba su única vela, yo pensaba sin poder evitarlo. ¿Valentina también está cumpliendo 11 años hoy en algún lugar? ¿Está feliz donde esté? ¿Tiene una fiesta de verdad con muchos regalos y amigos? Rezo todos los días para que así sea. Rezo para que nunca sepa que tuvo una madre biológica que la abandonó por cobarde. Rezo para que nunca sienta el vacío horrible que yo siento en el pecho cada segundo de cada día de mi existencia desde aquel terrible día de marzo. La última entrada del diario de Luciana era de pocos días antes de su muerte prematura y dolorosa. 3 de enero de 2020. Estoy muriendo y lo sé, aunque los médicos no quieran decírmelo directamente. Mi cuerpo finalmente está rindiéndose después de tanto tiempo luchando contra la pobreza, el trabajo duro y el dolor constante. Carmen está aquí conmigo en el hospital, cuidándome con tanto amor como siempre lo ha hecho, sin reproches ni quejas. Le conté toda la verdad hoy sobre Valentina, sobre la hermana que nunca conoció, sobre la elección imposible que tuve que hacer cuando eran apenas 2 bebés indefensas. Carmen lloró muchísimo, pero me abrazó fuerte y me dijo que me perdona, que entiende que hice lo que creí correcto, pero yo no puedo perdonarme a mí misma ni aunque viva 1000 años. Voy a morir sin saber si tomé la decisión correcta, sin saber si Valentina tuvo una vida feliz y plena, sin poder pedirle perdón a mis 2 hijas por no haber sido lo suficientemente fuerte o inteligente para mantenerlas juntas de alguna manera. Si existe un Dios misericordioso como dicen, espero que sea más compasivo conmigo de lo que yo he sido conmigo misma durante todos estos años de tormento. Ricardo cerró el diario con manos que temblaban incontrolablemente. Mostró aquellas páginas desgarradoras a Carmen, quien las leyó llorando en silencio, abrazando contra su pecho aquellas palabras como si fueran su posesión más valiosa, la última conexión tangible y real con la madre que lo había sacrificado absolutamente todo por ella. Fue durante esas semanas intensas de investigación y descubrimiento que Ricardo comenzó a pasar mucho más tiempo con Carmen de lo que la simple búsqueda de información requería. Inicialmente era solo para discutir los resultados de las investigaciones y compartir memorias de Valentina, pero gradualmente, y sin que ninguno de los dos lo planeara conscientemente, se transformó en algo completamente diferente y más profundo. Ricardo descubrió que Carmen poseía el mismo sentido del humor seco e inteligente de Valentina, la misma capacidad innata de encontrar belleza en los momentos más pequeños de la vida cotidiana, la misma fuerza silenciosa que no necesitaba gritar para hacerse notar ni imponer respeto. Pero Carmen también era fundamentalmente diferente en aspectos importantes que hacían imposible verla como simple sustituta o reemplazo.
Donde Valentina había sido soñadora e idealista gracias a su crianza protegida, Carmen era pragmática hasta los huesos y realista por necesidad de supervivencia. Donde Valentina veía el mundo con un optimismo natural y confiado, Carmen tenía una visión más cínica, aunque nunca amarga, de la naturaleza humana, templada por años de decepciones y traiciones. Ricardo se encontró cada vez más atraído, no por la semejanza física de Carmen con Valentina, que al principio lo había impactado, sino por quien Carmen era por derecho propio como individuo único. Una sobreviviente nata, una luchadora incansable, una mujer que nunca se había rendido, a pesar de tener absolutamente todos los motivos del mundo para darse por vencida. La transición gradual de una amistad basada en el luto compartido hacia algo más profundo y romántico fue tan sutil que Ricardo ni siquiera percibió cuándo exactamente sucedió. Fue una tarde ordinaria 3 meses después de su primer encuentro, cuando Carmen estaba cerrando su puesto al final de un día agotador y Ricardo la ayudaba a guardar los equipos pesados y limpiar las superficies grasientas. Carmen hizo una broma sobre la completa ineptitud de Ricardo para el trabajo manual básico, diciendo con su humor característico: «Eres tan rico que probablemente nunca has limpiado ni un plato en toda tu vida privilegiada, ¿verdad?». Ricardo se rió genuinamente por primera vez desde la muerte de Valentina. Una risa real que salía desde lo profundo de su vientre y no era forzada ni cortés. En aquel momento preciso, mirando la sonrisa cansada pero completamente auténtica de Carmen, sus ojos arrugados por años de trabajo bajo el sol, sus manos manchadas de aceite, Ricardo se dio cuenta con claridad cristalina de que se estaba enamorando de esta mujer extraordinaria. La culpa llegó inmediatamente después de ese reconocimiento, aplastante y asfixiante como una losa de concreto sobre su pecho. ¿Cómo podía estar sintiendo esto tan pronto? Valentina apenas llevaba unos meses muerta, su cuerpo todavía fresco en la tumba. Y peor aún, mucho peor, se estaba enamorando de la hermana de su esposa fallecida. ¿Qué dirían las personas? ¿Qué diría la familia de Valentina? ¿Qué decía esto sobre él como persona, sobre su carácter, sobre la autenticidad de su amor por Valentina? Ricardo se alejó deliberadamente durante las siguientes 2 semanas, evitando las llamadas de Carmen y dejando de visitar su puesto, tratando desesperadamente de sofocar esos sentimientos inapropiados antes de que crecieran más. Pero Carmen notó su ausencia repentina e inexplicable y la sintió profundamente. Ella apareció en la puerta de la mansión de Ricardo una noche lluviosa de tormenta, completamente empapada hasta los huesos y visiblemente nerviosa, temblando tanto por el frío como por la ansiedad. ¿Hice algo malo?, preguntó directamente, sin rodeos ni preámbulos, en cuanto Ricardo abrió la puerta con sorpresa. «Desapareciste completamente de mi vida sin explicación. Pensé que éramos al menos amigos, que teníamos una conexión por Valentina, si no por nosotros mismos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así?». Su voz estaba cargada de dolor y confusión genuinos. Ricardo la hizo pasar de inmediato a su casa lujosa. Le dio toallas mullidas y ropa seca de él que le quedaba enorme. Preparó té caliente con sus propias manos torpes. Y entonces, sentados en la sala de estar opulenta que parecía pertenecer a un universo completamente diferente de la realidad cotidiana de Carmen, Ricardo decidió ser completamente honesto, porque ella merecía al menos eso. «Tengo miedo», admitió con voz baja y vulnerable, que pocas personas habían escuchado de él. «Miedo de lo que estoy sintiendo por ti. Miedo profundo de traicionar la memoria sagrada de Valentina, de alguna manera imperdonable. Miedo del juicio despiadado de las personas, de lo que van a decir cuando se enteren, de los comentarios crueles», continuó Ricardo con creciente angustia en su voz.
Ya están hablando de nosotros, mis amigos cercanos, mis socios de negocios. Incluso mi propia familia está susurrando a mis espaldas que es extraño y enfermizo que esté pasando tanto tiempo con la hermana pobre de mi esposa muerta. Dicen que estoy teniendo una crisis nerviosa, que necesito terapia profesional, que esto no es sano ni normal. Carmen permaneció en silencio durante un largo momento que pareció eterno, sosteniendo la taza de té caliente entre sus manos callosas, como si necesitara desesperadamente su calor reconfortante. «Donde yo también tengo miedo», confesó finalmente con voz apenas audible, mirando fijamente el líquido humeante en su taza en lugar de a los ojos de Ricardo. «Tengo miedo de que me estés usando conscientemente o no como sustituta conveniente de Valentina. Miedo de ser solo una sombra pálida de la hermana que perdiste y que nunca podré igualar. Miedo de que cuando finalmente te des cuenta de que no soy ella en lo absoluto, que nunca seré ella ni en 1.000.000 de años, me vas a dejar abandonada y yo voy a quedar con el corazón completamente destrozado». Levantó su mirada y clavó sus ojos directamente en los de Ricardo con una intensidad feroz y honesta. «Pero al mismo tiempo, siento algo que nunca en mi vida había sentido antes con ningún hombre, y no es solo porque seas rico y puedas sacarme de esta vida de pobreza y trabajo agotador, aunque sería mentira decir que eso no importa para alguien como yo. Es porque tú me ves de verdad, Ricardo. Me ves como persona completa, como mujer con valor propio, no solo como la hermana pobre y patética de tu esposa muerta, no como la Carmen que vende empanadas en una esquina sucia. Me tratas con respeto y dignidad que nadie más me ha dado nunca». Esa noche lluviosa y tormentosa no se besaron apasionadamente, ni durmieron juntos, ni hicieron ninguna de esas declaraciones dramáticas que aparecen en las películas románticas. Simplemente acordaron de manera madura y consciente explorar esos sentimientos complejos muy lentamente, con total honestidad mutua, sin prisas que pudieran arruinarlo todo, respetando profundamente tanto la memoria intocable de Valentina como sus propias emociones válidas y complicadas que tenían derecho a sentir. La noticia de su relación naciente filtró inevitablemente como agua entre las grietas. Un paparazzi los fotografió saliendo juntos de un restaurante algunas semanas después, y las redes sociales explotaron literalmente con opiniones polarizadas y virulentas. Algunos defendían el derecho sagrado de Ricardo de seguir adelante con su vida y encontrar felicidad de nuevo después de una pérdida tan devastadora. Otros lo acusaban ferozmente de desrespetar de la manera más horrible la memoria de Valentina. Otros más hacían comentarios increíblemente crueles sobre Carmen, que obviamente estaba teniendo una crisis de mediana edad, combinada con un colapso nervioso por el duelo, que necesitaba urgentemente terapia psiquiátrica intensiva y no un romance escandaloso con esa mujer de orígenes dudosos. Fue durante el peor momento de aquella tempestad mediática implacable cuando Sofía reapareció milagrosamente en la vida de Ricardo, llamándola cazafortunas calculadora, que estaba aprovechándose descaradamente de la semejanza física con la esposa muerta de un hombre rico y vulnerable. Los tabloides sensacionalistas tuvieron un festín con la historia escandalosa. Billonario reemplaza a esposa muerta con su hermana pobre. Romance prohibido y perturbador. La historia impactante de Ricardo Valverde. De puestera de empanadas a dueña de mansión, cenicienta legítima u oportunista manipuladora. Carmen fue acosada constantemente en la calle por periodistas sin escrúpulos, fotografiada sin su consentimiento mientras trabajaba en su puesto, tuvo su vida pasada entera expuesta cruelmente para el entretenimiento público, su matrimonio abusivo con lujo de detalles gráficos,
sus luchas financieras humillantes, cada detalle vergonzoso de su existencia convertido en clickbait y chisme barato para las masas. Ricardo intentó protegerla desesperadamente de esa invasión horrible. Contrató a los mejores abogados del país, amenazó con demandas millonarias, pero era exactamente como intentar contener el océano con las manos desnudas. La familia extensa de Ricardo fue incluso más brutal y despiadada que los medios. Su madre, una dama de alta sociedad acostumbrada a controlar cada aspecto minucioso de la vida de su hijo exitoso, declaró públicamente en una entrevista de televisión que estaba profundamente avergonzada y decepcionada y que Ricardo estaba manchando irreparablemente el hermoso legado de Valentina con este comportamiento inapropiado. Sus hermanos menores lo confrontaron agresivamente en su oficina, diciéndole que estaba siendo completamente ridículo. Él estaba saliendo de su oficina corporativa al final de un día especialmente difícil, cuando vio a la niña delgada esperando pacientemente afuera del edificio imponente. Sofía usaba exactamente las mismas ropas sucias y rasgadas de meses atrás. Y si era posible, parecía incluso más delgada y frágil que en su primer encuentro. «Sofía», exclamó Ricardo con alivio genuino al verla viva, acercándose rápidamente hacia ella. Había intentado localizarla innumerables veces después de aquel primer encuentro sobrenatural en el cementerio, queriendo agradecerle apropiadamente y ayudarla a salir de las calles peligrosas. Pero la niña había desaparecido sin dejar rastro alguno. «¿Estás bien? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Te he buscado por todas partes sin éxito». Sofía se encogió de hombros, con esa indiferencia defensiva característica de los niños que han aprendido a no esperar demasiado de la vida o de los adultos. «Por ahí, sobreviviendo como siempre, haciendo lo que puedo cada día». Miró a Ricardo con aquellos ojos inquietantemente maduros para su rostro infantil. «Te vi en la televisión varias veces, a ti y a la señora de las empanadas. Todo el mundo está diciendo cosas muy feas sobre ustedes dos». Ricardo sintió una oleada de tristeza profunda invadiéndolo. Hasta una niña desamparada de 8 años sabía sobre el escándalo mediático. «Sí, lamentablemente a la gente le encanta hablar y juzgar lo que no entiende», respondió con voz cansada, frotándose el rostro con ambas manos. Sofía frunció su ceño pequeño, pensativa y seria. «Creo que las personas son muy tontas. Tú te ves feliz con ella cuando salen juntos en las fotos. ¿Por qué eso es algo malo? ¿Por qué no pueden dejarte en paz?» La simplicidad brutal de aquella observación infantil golpeó a Ricardo como un puñetazo directo al estómago. ¿Por qué era malo? Se estaba enamorando genuinamente de una mujer bondadosa, increíblemente fuerte, resiliente y auténtica. El hecho de que ella fuera hermana de Valentina era meramente circunstancial, un accidente del destino. Él no estaba intentando reemplazar o borrar a Valentina de su corazón. Estaba aprendiendo a amar a alguien completamente diferente con cualidades únicas. ¿Por qué el juicio hipócrita de otros debería importar más que su propia felicidad legítima y la de Carmen? «Sofía, ¿tienes hambre ahora mismo?», preguntó Ricardo, aunque la respuesta era obvia con solo mirar el cuerpo demacrado de la niña. Los ojos de Sofía se iluminaron inmediatamente con esperanza. Ricardo la llevó directamente a un restaurante familiar cercano. Ricardo insistió gentilmente en que Sofía pidiera absolutamente todo lo que quisiera del menú extenso, sin límites ni restricciones. Observó con el corazón profundamente apretado mientras ella devoraba la comida, como si no hubiera comido en días enteros, lo cual probablemente era la verdad absoluta y no una exageración. Durante aquella comida larga, Ricardo hizo preguntas suaves y no invasivas, ganándose gradualmente la confianza de Sofía hasta que ella le contó su historia completa y devastadora. Vivía en las calles desde los 6 años,
cuando su madre, adicta a las drogas duras, simplemente la abandonó una noche y nunca regresó por ella. Sobrevivía día a día pidiendo limosnas a extraños indiferentes, hurgando en la basura de restaurantes en busca de comida desechada, haciendo pequeños trabajos ocasionales para comerciantes locales a cambio de monedas o sobras. Dormía donde podía encontrar un espacio relativamente seguro, plazas públicas, bajo marquesinas de tiendas cerradas, a veces en el cementerio mismo donde había conocido a Ricardo. ¿Por qué específicamente el cementerio?, preguntó Ricardo con curiosidad genuina. Sofía encogió sus hombros delgados. Es tranquilo y silencioso. Nadie me molesta ni me grita allí. Los muertos no te juzgan, no te pegan, no te gritan obscenidades ni intentan tocarte. Son mucho mejores compañía que mucha gente viva que he conocido. El corazón de Ricardo se hizo literalmente pedazos escuchando esas palabras salir de la boca de una criatura tan joven. Aquí estaba una niña de apenas 8 años, con una visión del mundo ya tan corrompida y cínica por la crueldad humana que había experimentado. En ese momento crucial, sentado frente a esa niña valiente y rota, Ricardo tomó una decisión importante que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Sofía, si tú quieres y me permites ayudarte, puedo darte muchas cosas. Escuela de verdad, donde puedas aprender, comida nutritiva todos los días, ropa limpia y abrigada, un lugar completamente seguro para dormir cada noche sin miedo. Incluso puedo ayudarte a buscar a tu madre si eso es lo que deseas hacer. Sofía lo miró con la desconfianza instintiva y automática de quien ha sido decepcionado demasiadas veces. ¿Por qué harías eso? Nadie ayuda gratis en este mundo. ¿Qué quieres de mí realmente? ¿Qué esperas que haga a cambio? La pregunta quebró el corazón ya maltrecho de Ricardo aún más profundamente. Una niña tan joven e inocente, ya tan cínica y desconfiada por necesidad de supervivencia. No quiero absolutamente nada a cambio, dijo con toda la honestidad que poseía. Tú me ayudaste enormemente cuando me mostraste dónde encontrar a Carmen. Cambiaste mi vida de una manera que probablemente nunca podrás comprender completamente. Ahora yo quiero devolver ese favor inmenso. Sofía pareció considerar esto cuidadosamente durante un largo momento de silencio, masticando lentamente mientras sus pequeños engranajes mentales procesaban la oferta. ¿Y si yo no quiero buscar a mi madre? ¿Y si yo sé perfectamente que ella no me quiere ni me va a querer nunca? Ricardo extendió su mano a través de la mesa y sostuvo la mano pequeña y sucia de la niña con infinita ternura. Entonces te vamos a encontrar otra familia, una familia que realmente te merezca y te valore como la persona maravillosa que eres. Las cosas se desarrollaron con rapidez sorprendente después de aquella conversación en el restaurante. Ricardo contrató inmediatamente a los mejores trabajadores sociales especializados, abogados expertos en derechos de menores, psicólogos infantiles con experiencia en trauma. Sofía fue colocada temporalmente en un hogar de acogida de altísima calidad, mientras su situación legal compleja se resolvía apropiadamente. Su madre biológica fue localizada finalmente viviendo en otro estado del país, completamente hundida en adicciones múltiples y prostitución, y firmó todos los papeles, renunciando oficialmente a la custodia a cambio de una suma modesta de dinero que probablemente gastaría en drogas esa misma semana. Fue terriblemente deprimente, pero también extrañamente liberador para Sofía saber la verdad. Sofía estaba finalmente libre legalmente de esa conexión tóxica. Ricardo inició de inmediato el largo y complicado proceso burocrático de adopción formal, aunque sabía por los abogados que tomaría al menos un año completo. Mientras tanto, se aseguró personalmente de que Sofía tuviera absolutamente todo lo que necesitaba, ropa nueva y apropiada para cada estación.
educación de calidad, en una buena escuela privada, atención médica y dental extensiva, porque la niña estaba severamente desnutrida y tenía múltiples deficiencias vitamínicas graves, además de varios dientes con caries profundas. Pero por encima de todo lo material, le dio atención constante y cariño genuino que ella nunca había experimentado. Fue Carmen quien sugirió espontáneamente que Sofía pasara tiempo significativo con ella también, no solo con Ricardo. «¿Y si tú y yo vamos a estar juntos construyendo una relación seria?», dijo Carmen una noche con voz hesitante, pero absolutamente determinada. «Entonces, Sofía tiene que ser parte integral de todo esto también desde el principio. Ella necesita desesperadamente figuras femeninas positivas y estables en su vida joven. No solamente tu presencia masculina por más amorosa que sea». Ver a Carmen interactuando naturalmente con Sofía fue el momento exacto cuando Ricardo supo con certeza absoluta e inquebrantable que estaba profunda e irrevocablemente enamorado de esta mujer extraordinaria. Carmen trataba a la niña traumatizada con una mezcla perfecta de cariño maternal y disciplina amorosa, pero firme, enseñándole pacientemente a ayudar en el puesto de empanadas, mostrándole secretos culinarios de cómo preparar diferentes comidas, conversando con ella sobre sus experiencias horribles en las calles de una manera que validaba completamente sus sentimientos sin romantizar ni minimizar el trauma real que había sufrido. Sofía, por su parte, se aferró a Carmen de una forma que era simultáneamente reconfortante y profundamente conmovedora de presenciar. Comenzó a llamarla tía Carmen, espontáneamente, y el apelativo cariñoso se quedó permanentemente. Un día memorable, 4 meses completos después del inicio oficial de su relación romántica, Ricardo llevó a Carmen de regreso al cementerio donde absolutamente todo había comenzado aquella tarde fatídica. Era una mañana sorprendentemente clara y fría, exactamente el tipo de día que Valentina siempre había amado, según sus memorias compartidas. Se pararon juntos frente a la lápida de mármol, y Ricardo habló con voz emocionada. «Valentina, mi amor eterno, quiero que conozcas formalmente a tu hermana». Carmen colocó sus propias flores humildes, margaritas simples y económicas, que ella misma había comprado con su propio dinero en el mercado, justo al lado de las azucenas caras que Ricardo traía como siempre. «Hola, hermanita», susurró Carmen con voz temblorosa cargada de emoción contenida. «Perdóname por no haberte conocido nunca en vida, por no haber estado a tu lado cuando estabas enferma y sufriendo, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todos los abrazos que nunca compartimos. Perdóname por todo lo que perdimos por culpa del destino cruel». Lágrimas rodaban libremente por su rostro curtido mientras hablaba con el corazón completamente abierto. «Pero te prometo solemnemente, te juro por todo lo sagrado que existe, que voy a cuidar muy bien de él. No como una sustituta barata de ti, porque yo jamás podría ni querría ser tú, sino como yo misma, con mis propias cualidades y defectos, a mi manera imperfecta. Y si tú me lo permites desde donde estés, si me das tu bendición, yo voy a amarlo con absolutamente todo lo que tengo para dar». Ricardo abrazó a Carmen fuertemente mientras ella lloraba con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y él también lloró sin vergüenza. Y en aquel momento sagrado de vulnerabilidad compartida y honestidad brutal, sintió inexplicablemente que Valentina los estaba bendiciendo de alguna forma misteriosa desde donde quiera que estuviera. Sintió en lo profundo de su alma que ella comprendería perfectamente, que ella querría que él fuera feliz de nuevo, que ella amaría la hermosa ironía de que su hermana desconocida trajera nueva luz a su vida oscurecida.
La decisión difícil de mudarse permanentemente fuera del país no fue fácil ni rápida, pero eventualmente se volvió absolutamente necesaria para su bienestar mental y emocional. La presión social implacable estaba volviéndose literalmente insoportable para todos. Ricardo estaba perdiendo contratos comerciales importantes porque potenciales socios lo consideraban moralmente cuestionable e inapropiado para hacer negocios. Carmen era acosada y fotografiada constantemente en las calles por paparazzi sin escrúpulos. Hasta Sofía, que ahora asistía regularmente a una escuela excelente y estaba floreciendo académicamente, estaba siendo cruelmente intimidada por otros niños que habían escuchado a sus padres chismosos hablar mal de ese escándalo repugnante de la hermana pobre. «No quiero que abandones toda tu vida construida por mi culpa», dijo Carmen una noche con voz cargada de culpa. Ricardo negó firmemente con la cabeza. No es abandonar nada, es elegir conscientemente, elegir nuestra felicidad legítima, elegir nuestra paz mental, elegir a nuestra familia improvisada, elegir construir una vida nueva donde podamos ser felices sin el juicio constante e hipócrita de personas que ni siquiera nos conocen realmente. Se mudaron finalmente a Portugal después de meses de planificación cuidadosa. La elección del país fue simbólica y significativa. Era la tierra ancestral de sus familias originales, un lugar donde podrían comenzar completamente de nuevo manteniendo sus raíces culturales y su lengua materna. Alessandro transferiu suas operações comerciais principales. Carmen cerró su amado puesto de empanadas con lágrimas abundantes porque esa barraca había sido literalmente su supervivencia durante 15 años duros. Y Sofía comenzó en una escuela internacional excelente donde absolutamente nadie sabía nada de su pasado traumático en las calles. Lisboa lo recibió con la indiferencia amable y tolerante de una ciudad grande y cosmopolita completamente acostumbrada a extranjeros de todo tipo. Alquilaron una casa confortable, pero deliberadamente no ostentosa, en el barrio pintoresco de Cascais, muy cerca del Océano Atlántico. Ricardo enseñó pacientemente a Sofía a nadar en las playas portuguesas. Carmen aprendió gradualmente a no trabajar 14 horas diarias, un ajuste sorprendentemente difícil y estresante para alguien que había trabajado compulsivamente toda su vida adulta sin descanso. Comenzó un pequeño servicio de catering especializado, preparando comida brasileña auténtica para eventos corporativos y fiestas privadas. Algo que genuinamente amaba hacer sin la presión brutal de la supervivencia financiera inmediata pendiendo sobre su cabeza como espada. Pasaron 3 años completos de paz relativa y felicidad, construida día a día. Un día soleado, Ricardo recibió una carta inesperada desde Brasil. Era de una mujer anciana en Bahía, contando que había leído el libro autobiográfico que Ricardo eventualmente publicó sobre toda su historia extraordinaria. Ella reconoció elementos dolorosamente familiares de su propia vida destrozada. También había sido forzada por circunstancias desesperadas a entregar una hija en adopción hacía décadas y había vivido con culpa insoportable desde entonces. A través de la fundación benéfica que Ricardo y Carmen crearon, llamada Instituto Luciana Silva, en honor a su madre biológica, ayudaron a reconectar a esta mujer con su hija perdida. Ahora una mujer adulta con hijos propios. El reencuentro fue documentado cuidadosamente por la fundación, y las fotografías emotivas mostraban 3 generaciones de mujeres abrazadas fuertemente, llorando juntas, sanando décadas enteras de dolor acumulado en un solo momento de gracia. Carmen observó esas fotografías durante largos minutos en silencio reverente. «Mi madre nunca tuvo esta oportunidad maravillosa», dijo suavemente con tristeza residual. «Ella murió cargando ese dolor terrible hasta su último aliento.
Pero al menos ahora, a través de este trabajo de la Fundación, estamos dando a otras mujeres como ella una oportunidad diferente de redención y sanación. Era su forma personal de honrar la memoria de Luciana, de darle significado profundo a su sufrimiento, de garantizar que su sacrificio imposible no fuera olvidado ni desperdiciado inútilmente. Los años continuaron pasando tranquilamente en su exilio voluntario portugués. Sofía creció sana y feliz, graduándose eventualmente de secundaria y luego estudiando psicología con especialización en trauma infantil. Se convirtió en terapeuta talentosa especializada en trabajar específicamente con niños de la calle, nunca olvidando sus propios orígenes ni de dónde venía realmente. Ricardo y Carmen envejecieron juntos pacíficamente, sus cabellos volviéndose completamente grises, sus rostros marcándose con arrugas profundas de risas compartidas y amor construido pacientemente. En su 20º aniversario de matrimonio, celebraron regresando al cementerio brasileño, donde todo había comenzado 2 décadas atrás. La lápida de Valentina estaba naturalmente más desgastada por el tiempo y el clima. Las letras levemente erosionadas, pero aún perfectamente legibles. Rosa, ahora con 62 años exactamente, la misma edad a la que Luciana había muerto trágicamente, colocó flores frescas y se sentó en el pasto húmedo. «Hola, hermanita querida», dijo como siempre hacía en cada visita. «Han pasado 20 años completos desde que Ricardo me encontró gracias a ti. 20 años de una vida que honestamente nunca imaginé que podría tener. Construí una familia real. Ayudé a criar una niña maravillosa que ahora está salvando a otras crianzas. Construí algo de valor genuino en este mundo». Su voz se quebró ligeramente. «Y todo eso porque tú exististe, porque fuiste amada por este hombre increíble, porque tu muerte lo trajo a ese cementerio en ese día específico donde yo envié a Sofía. Así que gracias infinitas, hermana. Gracias por haber sido parte de la cadena de eventos que me dio todo lo que tengo y todo lo que soy hoy». Alessandro se unió a ella en el suelo, sus articulaciones viejas protestando contra el movimiento incómodo. Miró la foto en la lápida. Valentina eternamente joven y sonriente, preservada en memoria como era antes de que la enfermedad robara su vitalidad y su vida. «¿Sabes qué me di cuenta después de todos estos años?», dijo pensativamente. «Nunca sentí que te estaba traicionando al amar a Carmen. Creo que es porque amar a Carmen no borró mi amor por ti de ninguna manera. Solo añadió otro tipo diferente de amor a mi vida. Es completamente posible honrar el pasado mientras abrazas el futuro. Me tomó tiempo aprenderlo, pero finalmente lo entendí». Esa noche en su hotel, Ricardo escribió la entrada final en el diario que había mantenido esporádicamente durante 20 años. «Hoy volvimos al cementerio donde comenzó nuestra historia imposible. Algunos secretos aparecen para destruir vidas enteras, pero este particular salvó 3 vidas completamente». Cerró el diario con paz absoluta en su corazón. Finalmente reconciliado con todas las contradicciones hermosas de su existencia, la tristeza y la alegría coexistiendo, la pérdida y la ganancia entrelazadas, el fin que fue también un comienzo. Todo era verdad simultáneamente, todo era parte de la historia, y estaba profundamente agradecido por cada momento confuso, doloroso y hermoso de ella. Algunos secretos aparecen para destruir, pero este salvó 3 vidas.